Ante todo, muchas gracias a los compañeros y compañeras del Instituto de Formación Política de Morena. Estamos con Natalia Borón sumamente agradecida y agradecido por esta publicación que están haciendo de nuestro libro, nuestra obra, titulada Segundo Turno, el resurgimiento del ciclo progresista en nuestra América. Y bueno, es muy complicado, hasta da un poco de pudor tal vez estar hablando de el resurgimiento del ciclo progresista desde una Argentina en la que acaba de ganar las elecciones y ya nos está gobernando hace pocos días, aunque parece que fueran muchos más, la extrema derecha que desembarca con un rejunte de lo peor de cada momento histórico de nuestro país, que se parece bastante a la historia en general de todos nuestros países. Pero justamente como no, la idea con Atilio es no ser argentinocéntricas, que a veces pecamos un poco las argentinas y los argentinos de tener esa mirada, y elevar la mirada justamente hacia el plano regional, seguimos sosteniendo esta idea central que tratamos de desarrollar en el libro, que es que a partir de 2018 estamos viviendo un resurgimiento del mismo ciclo político, por eso no es un segundo ciclo, sino una segunda etapa del mismo ciclo político que comenzara en 1999 con la asunción de Hugo Chávez Frías al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y atravesar esa primera etapa hasta 2015-2016 en la que comienza a verse un retroceso, un repliegue. Y que justamente es tan importante que se publique nuestro libro en México, porque México es el gran protagonista, así como por ahí podemos decir que Chávez y el chavismo fueron los protagonistas o la vanguardia de ese primer momento del ciclo progresista, que tomó tanto impulso, tanta fuerza, y que, entre paréntesis, ahí hay que buscar la explicación de la actual revancha de clase de la ultraderecha, de la polarización y de la reacción tan agresiva y conservadora que tienen las derechas, tiene que ver con la contundencia y profundidad que tuvo ese primer momento del ciclo progresista, en el que México estuvo ausente. Por eso ahora, vuelvo a decir, es tan importante que se publica en México, porque lo que es compartido por muchas y muchos, y decimos en el libro, es que justamente México es la punta de lanza de este segundo momento del ciclo progresista, cuando Andrés Manuel López Obrador finalmente gana, después de haber pasado, los fraudes anteriores y todo, gana, también previas contundentes movilizaciones del pueblo mexicano, gana las elecciones en 2018 y a partir de ahí, sumado siempre, porque en el libro miramos la lucha de clases y los movimientos superestructurales y gubernamentales que se originan en la lucha de los pueblos, desde donde también emergen los liderazgos. Entonces, a partir de 2018 hay un hito que se suma después en el 2019 a la derrota del macrismo de la derecha en la Argentina, y después asistimos a una profundización de las luchas en toda la región, pero sobre todo con insurrecciones populares, espontáneas, masivas, en Chile, en Haití, en Ecuador, en Colombia, luchas muy importantes que se van a traducir también en una insurrección de masas en el paro del año 2021, nuevamente en Ecuador en 2022, y otra serie de luchas muy importantes que posibilitan también triunfos electorales en incluso más territorios de los que había abarcado ese ciclo progresista en su primer turno. Nos referimos a Colombia, ya dijimos México, Colombia, Perú, lamentablemente Perú duró poco, se vino el primer golpe de Estado de este segundo turno, y frente a ese golpe de Estado el pueblo peruano se insurreccionó como no lo hacía hace décadas también. Todo está en movimiento, todo está en pleno desarrollo. Les invitamos a leer el libro porque ahí analizamos sobre todo la etapa de repliegue de 2015, que es el momento del golpe de Estado contra Dilma Rousseff y a la derrota electoral en Argentina, hasta el 2018, justamente hasta el triunfo de Andrés Manuel, ese momento de repliegue en donde arrecia los ataques que nunca cesaron
del imperialismo, de las clases dominantes, empiezan a cosechar éxitos que generan este repliegue y que hace que el núcleo duro del primer ciclo, de la primera etapa del ciclo progresista, que sobrevive, pero con grandes sacrificios y con ataques de todo tipo en el mundo diplomático, los gobiernos de derecha que tratan de aislarlos, nos referimos a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, con el interregno dramático de un año de golpe de Estado, pero que después el MAS retorna al gobierno. Bueno, ese núcleo duro es el que hace que el ciclo no haya muerto, como algunas y algunos decían, y eso también lo discutimos en el libro, y que se retome y se esté mostrando indicadores de que hay condiciones muy favorables para que se consolide. Claro, condiciones necesarias, pero no suficientes todavía. Entonces, a raíz de esas luchas, después tuvimos una serie de triunfos electorales importantísimos. Lo digo medio desordenado ahora, pero bueno, en Brasil, ya dije Colombia, en México, en Argentina, que ya terminó, bueno, en Chile, que también dudamos porque el gobierno de Kast es demasiado moderado y muy conciliador con las clases dominantes, pero en su momento, cuando terminamos de escribir el libro, el hecho de que ese triunfo electoral de Boric haya sido producto de la enorme lucha de las y los chilenos, nos hizo colocarlo en ese mapa que van a encontrar, en esos mapas que van a encontrar en el libro, del lado del ciclo progresista. Colombia, ¿no? Tan importante, Honduras, bueno, y un montón de triunfos electorales que no abarcan toda la región, pero que abarcan otra vez la mayor cantidad de territorio de nuestra América. Bueno, en ese escenario, lamentablemente, en un país tan importante como la Argentina, se cae de ese mapa y sin duda va a poner palos en la rueda a la consolidación que está atravesando ese ciclo progresista, sobre todo en lo que refiere a los ámbitos de integración regional. Me refiero a la CELAC, ahora muy recientemente el relanzamiento de la UNASUR de la mano de Lula. Y bueno, lamentablemente nuestro gobierno va a jugar absolutamente en contra, alineándose automáticamente con Estados Unidos, pero seremos los pueblos, el pueblo argentino, el que pueda contrarrestar la política nefasta que ya tiene este reciente gobierno en política exterior y seamos entonces las y los argentinos de abajo, de los pueblos, de las organizaciones populares, las que podamos tejer las solidariedades necesarias para apostar a la consolidación de los ámbitos de integración regional y de que el ciclo progresista no se detenga, marche y se consolide, por ahora sí en la Argentina, pero sí con tan importantes y la mayor parte de nuestros países tirando para un mismo lado. Bueno, hay un montón de otros elementos, por supuesto. Agradecemos mucho nuevamente al Instituto de Formación Política de Morena y estamos muy contentas, quedó muy hermoso, tiene una tapa muy hermosa y bueno, ahí estamos para lo que necesitan.